Pendientes del ataque inminente por parte de Irán. Esta es la imagen. En estos momentos vemos a Tel Aviv, donde el tráfico sigue fluido, pero se espera, como decimos, este ataque inminente por parte de Irán. Se habla de que tardaría 12 minutos en llegar a Tel Aviv, un ataque con misiles de crucero en lugar de los misiles balísticos, en lugar de los 300 drones y misiles que se lanzaron en el pasado mes de abril. Irán cambiaría su estrategia y lanzaría misiles que tardarían 12 minutos en llegar precisamente al lugar que están viendo en sus pantallas, en llegar a Tel Aviv. Irán ya ha dado parte precisamente a los funcionarios occidentales sobre el momento, sobre la magnitud de este ataque, en un momento en el que Israel está en la alerta máxima, refugiados ahora mismo prácticamente todas sus autoridades, también muchos de los ciudadanos en el centro de Tel Aviv. La embajada de Estados Unidos también está mandando a refugio tanto a los trabajadores como a los familiares ante este ataque que se prevé inminente. Vamos a hablar precisamente sobre este ataque, y es que, según un funcionario de Estados Unidos, Irán ha comenzado ya a mover lanzadores de misiles para apuntar a Israel. Una fuente dijo que Estados Unidos ha identificado que Irán está transfiriendo misiles balísticos a instalaciones de lanzamiento. Irán se estaría preparando para lanzar un ataque con misiles balísticos contra Israel, según un alto funcionario de la Casa Blanca. Esto sigue al asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, por parte de Israel y a sus recientes operaciones militares dentro del Líbano. Estados Unidos y sus aliados están preparados para ayudar a Israel a defenderse de este ataque. En abril, Irán lanzó un importante ataque con misiles contra instalaciones militares israelíes, apuntando a instalaciones clave con drones y misiles balísticos. Precisamente miramos a Estados Unidos, que afirmaba, como les contábamos ya hace unas horas, tener información de inteligencia de que Irán está haciendo preparativos para un ataque con misiles balísticos contra Israel. Era la información de Axios, citando a un funcionario de la Casa Blanca. Dice que Estados Unidos tiene indicios de que Irán se estaba preparando para lanzar de manera inminente un ataque con misiles balísticos contra Israel. Dice además Estados Unidos que está apoyando activamente los preparativos defensivos para defender a Israel contra este ataque. Un ataque militar directo de Irán contra Israel, dice Estados Unidos, que conllevará graves consecuencias para Irán. Mientras tanto, Hezbollah también ha lanzado un ataque, se lo contábamos en los últimos minutos, un ataque a Tel Aviv, mientras refutaba además información de que las FDI han entrado en el territorio del sur del Líbano con sus fuerzas terrestres. Decían que no hay penetración terrestre y que las fuerzas fuera del territorio libanés siguen recibiendo fuego de la resistencia islámica en el Líbano. Hezbollah, que por cierto por primera vez ha rezado a Hassan Nasrallah en medio de este ataque inminente por parte de Irán, también la primera vez que Hezbollah ataca a objetivos dentro de Israel. Por su parte, el ejército israelí ha pedido a los residentes de más de una docena de pueblos del sur del Líbano evacuar de la zona. Es lo que informaba su portavoz, según informaba Reuters, en una última hora, en medio de la incursión de Israel en Líbano, una incursión que comenzaba durante la noche de hoy, que se esperaba que comenzase también durante la noche de hoy. Vemos este ataque inminente por parte de Irán que añade de nuevo más tensión a la situación en Oriente Medio. Hezbollah, que por cierto hoy atacaba, como les decíamos, contra Tel Aviv y contra una sede del Mossad, se hizo responsable del lanzamiento de cohetes hacia el centro de Israel. Dice que en defensa del pueblo libanés, en el marco de las operaciones Kavibar y como respuesta a los ataques a civiles y las masacres de Israel, han lanzado misiles Fadi 4 hacia la base de Gilolit de la unidad 8200 y hacia el cuartel general del Mossad. Se atribuyó la responsabilidad de lanzar una andanada de cohetes contra el centro del país. Dice que utilizó misiles Fadi 4 de largo alcance para atacar a la unidad de inteligencia 8200 y a la sede del Mossad. Por su parte, Israel dice que no va a permitir otro 7 de octubre. Después de desatar una nueva invasión del Líbano, ha manifestado que la ofensiva terrestre está dirigida contra la amenaza que supone Hezbollah para los residentes en el norte de Israel. Dice que no van a permitir que el 7 de octubre vuelva a ocurrir de ninguna de las maneras. Además, dice que hacen todo lo posible para que puedan regresar a sus hogares en paz y en seguridad. Es lo que decía en declaraciones publicadas por el ejército a través de su cuenta en X. Dice que por ahora la invasión se basa en redadas limitadas y selectivas contra Hezbollah. Mientras tanto, unos 30 cohetes han sido lanzados desde el Líbano hacia el norte de Israel en las últimas horas, es lo que apuntan las FDI. Al menos 15 fueron disparados hacia la Alta Galilea, que impactaron en zonas abiertas y provocaron incendios. Otros 15 fueron lanzados hacia la Galilea Occidental, que también impactaron en zonas abiertas. Miramos también a Estados Unidos, y es que un alto funcionario de Israel acusa a Estados Unidos de poner en peligro a los soldados de las FDI al filtrar los planes de la operación terrestre en el Líbano. En declaraciones a Sky News calificó las filtraciones de peligrosas, añadiendo que ponían en peligro a las tropas israelíes. Dicen que esto se hizo a pesar de que Estados Unidos apoya la operación, pero que está claro que Estados Unidos está preocupado y que por eso publicaron
publicaron filtraciones sobre esta operación para poder limitarla. El Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel ha emitido nuevas restricciones a los civiles en el norte y el centro de Israel, incluyendo Tel Aviv, Jerusalén, Sharon, el área del Carmelo, Badí Ara y el norte de Cisjordania, después de que Hezbollah disparara cohetes al centro del país esta mañana de antes de la próxima festividad del Año Nuevo Judío. Según una declaración de las FDI, las actividades educativas y los lugares de trabajo solo podrán abrir si hay un refugio adecuado cerca y se puede llegar a tiempo. Mirando a las restricciones en Israel, hablamos también del Líbano, de su ejército, que ha salido este martes al paso de informaciones que apuntaban a un repliegue de sus fuerzas cerca de la frontera con Israel, horas antes de que las tropas israelíes desataran una nueva invasión del país. Dice el Líbano que está llevando a cabo un reposicionamiento de puntos de observación antes de recalcar que coopera con la fuerza interina de las Naciones Unidas para Líbano. Dice que mientras Israel continúa con sus ataques cada vez más bárbaros contra varias regiones libanesas, algunos medios publicaron información inexacta sobre la retirada del ejército de sus puertos fronterizos del sur. Y del Líbano pasamos a mirar ahora a la ONU. El presidente del Parlamento libanés ha pedido a las Naciones Unidas que establezcan un puente aéreo que asegure la entrada de materiales de ayuda y rompa el bloqueo aéreo impuesto por Israel al Líbano. El Líbano pide a la ONU que establezca un corredor aéreo para la ayuda humanitaria, según una última hora de la AFP. Por su parte, España ha pedido la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la situación en Líbano tras la incursión de tropas de Israel en el país y cuando los cascos azules de la AFINUL están destacados en la zona como fuerza de interposición, dice el ministro de Asuntos Exteriores en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que entre los cascos azules hay 669 militares españoles bajo el amparo de la resolución 1701 de la ONU que exige un alto el fuego permanente entre Líbano e Israel. Y de la reacción de España pasamos a mirar, en este caso, a la reacción de Estados Unidos, pendientes también de Rusia, que pedía directamente a Israel que retirara a sus tropas de Líbano. En Estados Unidos ha habido un ataque a una base militar, en concreto la base militar de Vitoria, situada en el perímetro del aeropuerto internacional de Bagdad, en la capital de Irak, que ha sido atacada esta noche con proyectiles, sin que por ahora haya confirmación oficial sobre daños por parte de sus autoridades. El ministro del Interior iraquí ha confirmado el impacto de 2 proyectiles en las instalaciones, uno de los cuales ha caído en el aparcamiento de un régimen del servicio antiterrorista. El otro ha impactado en un patio abandonado dentro del aeropuerto, es lo que señalaba en un comunicado, recalcando que han empezado a investigar precisamente a las fuerzas que controlan esta base de Estados Unidos. En Rusia, sus autoridades alertan este martes de los peligros de la expansión geográfica de las acciones militares en Oriente Próximo, horas después de que Israel haya lanzado la invasión terrestre de Líbano. Dice Peskov que están viendo una expansión geográfica de las acciones militares y que esto lleva a más desestabilización en la región y un aumento de las tensiones. Es lo que apunta el portavoz del Kremlin. Dice que la tensión es extremadamente destructiva para toda la región y además añade que están muy preocupados. Reconoce además que condena los bombardeos contra Damasco y confirma contactos con los amigos sirios. Y pendientes también de Rusia, les contamos en este caso que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha publicado un comunicado condenando a las fuerzas de defensa de Israel. En concreto, habla de que condena enérgicamente el ataque al Líbano y llama a las autoridades israelíes a cesar inmediatamente las hostilidades, retirar las tropas del territorio libanés y emprender una conversación para poder lograr un alto el fuego. Rusia está advirtiendo a Israel después de esta escalada, le pide que cese los ataques y además pide una retirada total de Israel. Otro de los protagonistas del día ha sido el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Ha dicho este martes, después de ser liberado de prisión, que no ha sido porque el sistema funcionara, que no ha sido porque el sistema legal funcione, sino porque se declaró culpable de periodismo. En su primera aparición pública, al hablar ante el Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Consejo de Europa, Assange ha destacado que el gobierno de Estados Unidos insistió en que aceptara no presentar un caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su contra para concederle un acuerdo de culpabilidad. Escuchamos a Julian Assange. I am not free today because the system worked. I am free today after years of incarceration because I pled guilty to journalism. I pled guilty to seeking information from a source. I pled guilty to obtaining information from a source. And I pled guilty to informing the public what that information was. I did not plead guilty to any
Y de Assange pasamos a mirar en este caso a otro de los protagonistas del día. Hablamos de Mark Rutte, el nuevo secretario general de la OTAN. Hablaba precisamente sobre las elecciones en Estados Unidos y dice que está preparado para trabajar con los dos, tanto Trump como Kamala Harris. Escuchamos a Mark Rutte, nuevo secretario general de la OTAN. I am not free today because the system worked. I am free today after years of incarceration because I pled guilty to journalism. I pled guilty to seeking information from... Pendientes de Assange, miramos precisamente al que decíamos, otro de los protagonistas que teníamos en el día de hoy, un Mark Rutte que se estrenaba en su cargo, se estrenaba como nuevo secretario general de la OTAN y decía que está preparado para trabajar con Donald Trump y con Kamala Harris. Dice que conoce a los dos y que pueden trabajar por el bien de la OTAN. Escuchamos las palabras de Mark Rutte. Let me make absolutely clear, we do not see any imminent threat of nuclear weapons being used. And that's what I want to say about this at this moment, because let him talk about his nuclear arsenal. He wants us also to discuss his nuclear arsenal, and I think we shouldn't. We should just acknowledge the fact that clearly there is no imminent threat of nuclear weapons being used, and that is important. And generally, not just on nuclear, but more generally, if you would give in to Putin's threats, that would set a precedent. That using military force allows a country to get what it wants. Y precisamente mirando a Mark Rutte, vamos a poner el foco en la reacción de Rusia. Dice que están preparados para una confrontación de larga duración con Estados Unidos. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, ha contestado de esta forma a Estados Unidos. Dice que hay un consenso bipartidista antirruso en Washington. Subrayó que Rusia está preparada para un enfrentamiento prolongado y que tienen que prepararse para una confrontación con Estados Unidos. Dice que están preparados en todos los sentidos, que los riesgos asociados con el deseo de Estados Unidos de infligir una derrota estratégica a Rusia van a estar presentes y que en Rusia no pueden subestimarse. Dice que el cambio de Putin de la doctrina nuclear hace que se espere un decreto correspondiente en las próximas horas. Precisamente Rusia, que está lanzando el ataque final en Vuhledar. Las tropas rusas se encuentran prácticamente en el centro de Vuhledar, según el jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk. Se están llevando a cabo hostilidades activas. Dice que la fase activa de la guerra está en marcha y que Rusia está casi en el centro de la ciudad. Una ciudad en la que quedan 107 personas, pero también se han sacado algunos debido a las hostilidades. Hablan de que es muy difícil llevarles ayuda humanitaria. Y miramos a Rusia, que ha lanzado a lo largo de septiembre contra Ucrania un nuevo récord, en concreto 1.339 drones kamikaze iraníes Shahid, lo que supone un nuevo récord en este número de aparatos aéreos no tripulados empleados contra territorio ucraniano desde el comienzo de la guerra. Es lo que muestra la publicación del Ministerio de Defensa. El anterior récord en el uso de Shahid fue alcanzado el mes de agosto de este año, cuando las fuerzas rusas lanzaron cerca de 800 drones de este tipo. El tercer mes con un mayor uso de Shahid fue septiembre de 2023, cuando los rusos dispararon contra Ucrania 521 de estos drones. Y por último miramos también a Volodymyr Zelensky, al presidente ucraniano. Habla, en este caso, más bien, recibe una respuesta por parte de Corea del Norte. La hermana de Kim Jong-un ha respondido al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky después de que éste se refiere a Corea del Norte como el cómplice de Rusia en la guerra en curso. Al dirigirse el martes al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Zelensky dijo que Rusia no tiene ninguna razón legítima para convertir a Irán y Corea del Norte en cómplices de facto en su guerra criminal en Europa. Dice que con sus armas están matando a ucranianos y ayudando a Putin a robar su tierra a su pueblo. Kim Yo-won, la subdirectora del Departamento de Publicidad e Información del Partido de los Trabajadores de Corea, ha respondido a estas afirmaciones. En concreto ha dicho que es absurdo acusar a su país de ser cómplice de la guerra en Ucrania, donde dice la malvada banda de Zelensky está masacrando a rusos inocentes utilizando armas basura suministradas por Estados Unidos y Occidente, y que además dice que estos mensajes de Zelensky son una provocación política imprudente que no puede justificarse con nada.